para que podamos agradarte, buscarte, Señor, entregarnos en espíritu, alma y cuerpo, Señor, amarte con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra... en 360 grados, ¿verdad? Buscando el ataque enemigo. Pablo se ponía en los tiempos antiguos a la orilla del mar, a la orilla del agua, para ver cuando venían barcos. O sea, los faros no tenían otra función más que ver a los enemigos que se acercaban. Entonces nosotros entendemos que para nosotros esa luz, ¿qué es? La palabra. De la palabra es la que nos tiene que guiar a ayudarnos a ver los ataques que estamos viviendo hoy en día. Bueno, el tema se llama la paciencia de Dios. Mire, veamos esto. No es la paciencia nuestra, no es la paciencia del hombre, no es la paciencia de Dios. Porque mire, todo lo bueno que nosotros tenemos que tener, Dios lo tiene. Todo lo bueno que nosotros necesitamos llegar a ser, Dios lo es. Un ejemplo. Dios es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Dios es perdonador, nosotros tenemos que ser perdonadores. Así todo lo que Dios nos pide que hagamos, Él no lo tiene, Él es. Que Dios nos pide que nosotros amemos, que Él es amor. Bueno, entonces mire pues, vamos a ver esta clave. Una clave de muchas. La clave de Noé. No olvidemos clave. O sea, mire, lo que a nosotros nos va a pasar, lo que les va a pasar al mundo y lo que le va a pasar a la iglesia. Miren los escenarios. Lo que le va a pasar al mundo, lo que le va a pasar a la iglesia, lo que le va a pasar a la novia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y ver como el faro, desde lejos, en base a la palabra, para saber cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer nosotros. Entonces, vemos acá que dice, como pasó en los días de Noé, es la clave, igual que Noé. O sea, Dios, la Biblia dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón en la noche. Entonces, nosotros debemos de saber qué es lo que va a pasar, en base a lo que está escrito. Porque la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como que fueran. Y entendemos que entonces Dios nos está diciendo cómo va a ser el final, entendiendo el principio. Cómo entender el Apocalipsis, regresando a analizar el Génesis. Entonces dice, esto aparece 2 veces en el Evangelio. La Biblia dice que cuando Dios dice algo 2 veces, está en el asunto. Y vemos cuando dice eso, está en Génesis 41:32, cuando le dice, tuvo el sueño Faraón. Y José le dijo, los 2 sueños son el mismo. Porque cuando Dios habla 2 veces, Él es el que está en el asunto. Y está pronto a actuar. Ahora la pregunta que surge de esto es, ¿el Señor te ha hablado 2 veces de lo mismo? ¿O no te ha hablado nunca 2 veces de lo mismo? Pues yo creo que en su misericordia no nos ha hablado 1 vez, sino muchas veces de lo mismo. O sea, no 1 vez ni 2. Y hay gente que a veces no cree que Dios le está hablando. Pero lo que pasa es que Dios, tenemos la Trinidad, o sea, lo que se conoce como la Trinidad o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Padre primero se comenzó a manifestar directamente con los patriarcas, con el pueblo de Israel. Después vino Cristo y Él mismo trató con Israel. Pero ahora es el Espíritu Santo, que es la divinidad también, que trata con nosotros. Es por eso que no es visible, igual que antes, sino que Dios usa hombres, circunstancias. La Biblia dice que Dios hablando de muchas maneras. Dios habla por mensajes, Dios habla por situaciones, Dios habla por sueños, Dios habla por profecía, Dios habla por fracasos.
Dios habla por derrotas, Dios habla por humillaciones, Dios habla de muchas formas, tratando que nosotros entendamos lo que Él quiere de nosotros, que es, digamos, en santidad, que vivamos en paz. Esto está en Mateo 24:37 y Lucas 17:26 y 27. Pero veamos, mire pues, Lucas 17:26. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos algo, mire pues. Vamos a ver si van captando. En primer lugar, yo le digo, o le pregunto, usted que ha leído la Biblia, ¿qué pasó en los días de Noé? ¿Qué sabe usted? ¿Qué se recuerda usted de qué pasó en los días de Noé? Espérate, vamos a verlo. ¿Había pecado? Entonces, ¿hiciera el arca? ¿Qué dijiste vos? Se embriagaban, o sea, se daban en casamiento y toda la cosa, ¿verdad? Pero ¿qué más se recuerda de eso? De lo que pasó en los días de Noé. Podemos, digamos, encapsular en una palabra lo que pasó en los días de Noé. ¿Qué diríamos? Ninguno de lo que dijeron ustedes. ¿Cómo? Espérate, ¿qué dijiste? Algo que acabó con todo eso. Destrucción. Noé igual a la destrucción por medio de un diluvio. Ya, destrucción. Esto quiere decir que en los días finales va a haber destrucción. Destrucción. Además de uno cuando comienza a ver realmente el armamento que ya, por ejemplo, los aviones que usted se recuerda, son los aviones que se denominaban los supersónicos. ¿Se recuerdan? No de aquella caricatura, ¿verdad? Pero supersónicos. O sea, super, algo extra, sónicos, porque superaban la barrera del sonido. Entonces se llamaban supersónicos. Pero ahora esos son viejos. Ahora, ¿cuáles son? Mire, usted lo sabe, usted es más inteligente de lo que usted mismo cree. Se le voy a poner un ejemplo. Pues. Mire, un ejemplo de mercadeo se lo voy a poner. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le decían a País antes? ¿Qué era País? ¿Qué era? Súper. Ok, cuando vino una cadena y comenzó a expandirse, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó antes de cómo se llama ahora? Hiper País. O sea, porque el hiper es más allá del super. Entonces las armas que hay hoy son hipersónicas. O sea, nosotros apenas usted, bueno, usted, no sé si la mayoría desconocemos realmente el avance que tiene, pero igual destrucción. Pero aquí hay algo muy importante que debemos de conocer. ¿Qué le llama la atención a ustedes? La parte que dice los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo lo ha oído usted siempre? El día ardiente, el día del Señor, el día de las tinieblas, el día de la venganza, pero entonces aquí habla de los días. ¿Por qué? Porque es el día culmen, o sea, el manifestado en su totalidad con los días que le preceden, de alguna forma. ¿Sí o entenderlo? ¿Sí o no? No. Más o menos dice Peñita. Hay que te explique después. Nada, se mentira. Mire pues, o sea, bueno, voy a tratar de hacer un dibujito. Tony, ¿vamos ahí o no? ¿Sí? ¿Y de qué va a decir a la peor nadie? Mire pues, ¿cómo? Mire pues, ay, este ejemplo está muy feo, pero lo vamos a hablar. Está feo, pero entendible. Bueno, esto está muy feo también, va. Ahí está. Ok. Mire pues, entonces, voy a hablar en parábola. Lo van a entender más las mujeres. Este es el día X. Tú y yo para mí. ¿Qué entiende? Estamos hablando, ¿va? Ok. Ahora, ahí, pero antes hubo síntomas previos al anuncio de algo que venía. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Entonces,
estos serían no un día, sino sería días. Pero el culmen es este. O sea, el día del Señor no es para nosotros, porque nosotros no fuimos llamados a ir. Porque yo le pido a Dios de verdad que los que vienen acá, que están al alcance de mi cobertura, de mi voz, de mi enseñanza, ninguno se quede. Y que yo pueda decirle, Señor, mira, de los que me diste, habían de todo. Hasta rojos habían, Señor, le va a decir, ¿verdad? Pero mira, ninguno se perdió. Y no solo que no se perdió, ninguno se quedó a la tribulación, sino fueron arrebatados en el aire. Esa es mi petición, hermano. Aunque usted, denle un aplauso al Señor. Aunque tal vez a veces te mires, no, yo hoy sí no. Porque hay momentos de su vida que dice, no, está lloviendo o no. Subámosle entonces aquí un poquito a los monitores y pongámoslo, o sea, un poquito para acá, ponémelo, dirigirlo para mí. Ahí está. Ese un poquito también, por favor, para ahí está. Subámoslo un poquito, gracias. Entonces, los días, tal vez los vamos a ver, que los días son los dolores de parto. El día no es para nosotros. Bueno, entendamos entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros para pasar esos días y no llegar al día. La Biblia habla de vanidad de vanidades, habla de cenas de comer y cena. La cena máxima va a ser en el reino eterno. Juntamente sentados en la mesa, dice la Biblia, con Abraham, Isaac y Jacob. Tremendo, eso va a ser tremendo, ver a todos. ¿A quién quiere ver usted primero? Aparte de Jesucristo, por supuesto. ¿A quién quiere ver usted, Johanna? Al rey David. Está bien. ¿Vos? Salomón. Eso, qué tremendo. Elías. Bueno, ahí sí que cada quien tiene sus preferidos. Yo tengo, el mío es Daniel. Era Daniel, qué tremendo. Pero bueno, cada quien. Pero entonces, cenas que preparan una cena. Días que preceden un día. Vanidades que preceden a la vanidad. Anticristos que preceden al anticristo. Porque dice, ahora han salido muchos anticristos, dice, pero no son el anticristo. Entonces aquí estamos viendo los días previos al día del Señor. Entonces, mire pues, y aquí lo repite, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando dos veces. Dios habla una cosa, ¿qué quiere decir? Que Él está en el asunto y que está pronto a hacerla. Bueno, mire pues. Entonces, ¿qué será lo más importante? Platiquemos. Como se dice mucho ahora, un conversatorio, ¿verdad? ¿Qué será lo más importante? Prepararnos, ok, pero ahí dejémoslo acá apuntadito, prepararnos. ¿Qué va a decir, hermana Lourdes? ¿Cómo? Permanecer de pie, lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Ok. Lo importante es, bueno, vamos a ver esto. Pongo la primera cita o el primer comentario. Saber cómo van a pasar los acontecimientos. Es importante, ¿no? Saber qué va a pasar. Por ejemplo, dice, mire, fíjese que se me apareció Jesucristo y dice que no viene todavía. Eso no es cierto, mentira. Porque Él mismo dijo que iba a venir y lo va a cumplir. O sea, no va a cambiar. Lo que está escrito, está escrito. Entonces, ¿y cómo va a pasar? Es importantísimo conocer esto, pero más que conocer qué va a pasar y cómo va a pasar, ¿qué sería? Tener el tiempo. Sí, pero yo creo que lo más importante es esto, mira. Saber qué y cómo tenemos que actuar nosotros hoy. O sea, lo que decía, pero la preparación, o sea, de nada me sirve, miren hermanos, mañana va a haber un gran terremoto. Y usted, interesante, va. Pero no se prepara, no sabe qué hacer. Entonces, de nada le sirvió conocer si usted no actuó, si usted no cambió, si
si usted no hizo lo que debía de hacer en el momento que había que hacerlo. Entonces me quiero enfocar hoy, es importante todo, saber esto, pero importante, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy para entender nuestro caminar, nuestro destino final? Primera de Pedro 3:20. Si le subimos un poquito, no sé si se le puede subir, es que no me oigo bien, por favor. Dice que en otro tiempo fueron desobedientes. ¿En qué tiempo? En los días de Noé. Ok, porque hermano, mire, si lo vemos así, mira, hay gente que tal vez, yo conocí un lugar, un hermano me decía, mire, yo quiero ir a donde hay un gentío de gente, porque a mí no me gusta, a mí me gusta, pero que haya gentío. Pero si nos vamos a guiar por el número, ¿qué religión sería usted? ¿Cuál sería? ¿No? ¿Qué dijo así? No, la musulmana. Esa es la más grande. Ah, gracias tú. Ah, se cayó ni cuenta. Gracias, gracias. Gracias. Ahí está, gracias. O sea, esa es la musulmana, es la más grande que hay. Entonces no es por número. ¿Cuántos tenía Jesús en su iglesia? 12 y uno chanfleado, ¿va? Pero bueno, pero no estoy en contra ni de los pequeños ni de los grandes. Estamos hablando de nosotros ahorita. ¿Pero cómo? Desobedientes. ¿Cuántos se salvaron? No, mire, este punto es bien importante. ¿Cuántos se salvaron? 8. Va, le voy a hacer una pregunta y contésteme bien para que no se la rebote. ¿Por qué se salvaron 8? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, esto es lo que digo, pero ¿para qué? Se salvaron 8. Para repoblar la tierra. Ok, pero ¿cuántos eran necesarios para hacer esto? 8. ¿No? 6. Solo los hijos de Noé podían tener hijos con sus mujeres. Noé y su esposa no. Entonces, esa es una figura de que, digamos, de los ministros que no son parte de la novia, pero tienen que guiar a la novia para que no pase la tribulación. Bueno, entonces, cuando en los días de Noé, aquí está algo importante. Cuando en los días de Noé, la paciencia de Dios, oiga, como dije, no es la paciencia de Noé, no es la paciencia de la esposa ni de los hijos, la paciencia de Dios. Cuando en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba. Mientras, esa palabra es clave, mientras. No, este azul está muy feo para él. Vamos a cambiar. Mientras, dígame eso. Ok. Entonces, ¿qué se hace para mientras? Por ejemplo, mire, hay gente que hace algo para mientras solo por distraerse. Un ejemplo, ya hace uno cuando va en los aeropuertos y hay que esperar horas. Yo he visto gente que se duerme. ¿Ha visto tirados? ¿Va? ¿Por qué? Porque para mientras que llega su vuelo se duermen. ¿Qué deberían de hacer realmente? O sea, pero venimos en el avión. ¿Qué debería de hacer? Porque muchos, yo conozco gente que se ha dormido y no yo el amado. No sé si a usted se le ha pasado ahí como... No, hombre, ese avión salió hace como 2 días. A la gana. Ok, entonces, Dios, tenemos que activarle nosotros la paciencia a Dios. Miremos, Dios tiene paciencia con nosotros, ¿sí o no? ¿Ha tenido paciencia con nosotros Dios? Totalmente. Solo me va a quitar el saco. Ya me dio calor de tanto esperar. Que usted entienda. No son mentiras, ¿verdad? Ok, entonces, mientras se construye el arca. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para activar la paciencia de Dios según esto? Construir. Construir.
Y la dice, ¿acaso no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Mire, por ejemplo, mire esto, mire este ejemplo que le voy a poner. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y a veces no parecemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted compra su casa o el terreno y la construye. Y usted llega y ¿qué dice? Y todavía no ha terminado, ¿qué dice? ¿Qué dice de esa casa? Mi casa dice, y es cierto, pero no es habitable totalmente. Y hay gente que, por ejemplo, arregla un cuarto, pues, y lo demás no está habitable, pero ahí está habitando y ahí es de él. Entonces, así pasa con el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos el templo, pero no completa ni totalmente habitable por el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros tenemos obras de la carne. Es por eso que tenemos manifestaciones que no parecieran de un cristiano, pero sí somos. Pero no hemos entendido en la construcción del templo. La construcción es una autoconstrucción. Nadie puede decir que no ha construido su templo porque no lo han ayudado. Uno lo puede ayudar y nos podemos ayudar en oración todos, pero la responsabilidad final es nuestra. Como se dice en administración, una tarea se delega, pero no la responsabilidad. O sea, una tarea, bueno, hacete esto, pero y si no sale, es uno. Ya lo dice el dicho coloquial, mandado. O sea, y si lo hace mal, la responsabilidad no es. Un ejemplo bíblico, pues, de que alguien no cumplió lo que tenía que hacer y se lo... ¿Quién? Con nada. ¿Pero con quién? Ah, no, pero ¿a quién le...? No, pero yo digo, alguien que tenía que hacer algo. A eso faltaba. ¡Qué barbaridad! ¿Con qué razón? Pero mire, pues. Ustedes tenían el calor, ¿no? O frío. ¿Por qué no lo prendieron? Se despeinaron. Bueno, mire, pues no me interrumpa. Entonces, no, alguien que le diera una tarea y no la cumplió, porque la delegó. Entonces, la tarea la delegó, pero la responsabilidad no. Adán y Eva. La tarea era de Adán, el hacer la cabeza, el sacerdote, el de construir, y se la delegó a Eva para que hablara con la serpiente. Y entonces Eva fue la que falló. ¿Y a quién llamaron la atención? Adán. Sí, vamos ahí, ¿verdad? Ponelo ahí. Ahí está bien. Ahí está, gracias. Gracias, hermanos. Entonces, la tarea es nuestra. Ahí están los enemigos de la construcción. Vamos a ver algunos acá. Enemigos de la construcción del templo. Entonces, bueno, dígame un enemigo ahí, solo en lo rojo, un enemigo de la construcción. Solo en lo rojo, un enemigo de lo que está en rojo, de las letras en rojo. ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿cuál es el enemigo? No esperar, no tener paciencia. Es un enemigo de construir. Entonces, después dice, se construye el arca. En esta, oiga, y aquí hay algo tremendo. ¿El arca para quién era? Solo para Noé. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Nosotros debemos de construir nuestra arca, no solo para nosotros, sino para los nuestros. Enemigos. ¿Cuál sería un enemigo? Vamos a ver Biblia. Un enemigo de la construcción de un arca para la familia. O sea, imaginémonos a Noé, a su esposa, a Sem, Cam y Jafet y las esposas. ¿Qué enemigos pudieron haber tenido? ¿Qué problemas pudieron haber tenido en la construcción del arca? Imaginémoslo. Espera, vamos a ir por partes. ¿Qué dijo usted? Murmuración. No, este Noé ya está viejito en ese. ¿Vos qué dijiste? En la división. Ese es el problema más grande. ¿Usted qué dijo? El liderazgo. Noé tenía el liderazgo. Pero la división debilita. Porque la Biblia dice, ninguna casa dividida contra sí misma va a prevalecer. Ok, entonces, hay un principio
de unidad que es poderoso. Está en Génesis capítulo 11. Así que lo vamos a leer rápidamente. Génesis 11. ¿Se recuerda que hay en Génesis 11, verdad? La Torre de Babel. Mire pues. Verso 5. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora, nada de lo que se propongan hacer les será imposible, incluso en contra de la voluntad de Dios. O sea, cuando alguien se une en contra de la voluntad de Dios, tiene un éxito, aunque sabemos de que no es eterno, pero un éxito terrenal. Entonces aquí vemos que uno de los problemas que tuvo, por ejemplo, Noé con su familia, fue mantener la unidad. Es difícil, hermano. Es bien difícil, hermano. ¿Todavía está ajeno? ¿O es fácil? Porque cada quien tiene su mundo, cada quien ve las cosas diferentes. Bueno, dice, en esta arca fueron salvadas a través de el agua pocas personas, es decir, 8. Algunos estudios dicen que habían en ese entonces 30,000 habitantes. 8 entre 30,000, un montón de decimales, ¿verdad? Bueno, veamos y avancemos, pues, mire lo que puse abajo. Cuando trabajamos y construimos el arca es cuando activamos la paciencia de Dios. ¿Cómo sería si lo podemos reunir en una palabra, lo que puse aquí, trabajar y construir, para decir que eso hace que la paciencia de Dios se active? Aplico paciencia. ¿Cómo? Servirle. Puede ser, pero la Biblia dice, si procurareis, hermano, el procurar tiene poder, porque Dios ve intenciones, Dios ve tendencias. Por eso, hermano, mire, aunque alguien falle, aunque alguien esté en pecado, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y ¿sabe qué? Piensa, por lo menos está procurando, por lo menos está tratando. Entonces, hermano, yo algo le aconsejo yo hoy es que no deje de procurar, que no deje de tratar de acercarse a Dios con sus errores, hasta con pecados, tal vez hasta con iniquidades, pero no deje de regresar a la casa del Señor. El hijo pródigo, un punto, que él mismo se creía muerto, que para el padre era muerto, pero nunca dejó de ser hijo. Entonces aquí entendemos esto: el construir nuestra alma, el restaurar nuestra alma con el espíritu vivificado que Dios nos dio. Media vez estamos trabajando en eso para la paciencia, activa la paciencia de Dios para nosotros. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué activa la paciencia? El procurar, el construir. Okay. ¿Y qué evita la activación de la paciencia de Dios? ¿Qué evita la paciencia? O sea, ¿qué impide que nos pase a nosotros si nosotros logramos, a través de procurar, activar la paciencia de Dios? ¿Cómo? No, yo digo, si nosotros procuramos, activamos la paciencia. De la paciencia, ¿qué es lo que para? Es un escudo la paciencia. Estamos hablando no de la paciencia nuestra. ¿Sí? O sea, esto está en Lamentaciones. Lamentaciones 3:22. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Pero vamos a leer la RBA, dice diferente. Miren cómo dice la RBA, totalmente diferente. Por la bondad de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Entonces, la bondad de Dios
activa la paciencia, y la paciencia evita no ser destruido por Dios. Entonces, tenemos que nosotros por lo menos procurar, por lo menos tratar. ¿Vamos ahí, no? O sea, mire, nadie entendiendo que hay excepciones va a cambiar de un día para otro. Nadie. Y es por eso, al no entender esto, hay gente que se desmotiva. Hay gente que se desanima porque no ve cambios. Pero tiene que entender que así como nosotros no vemos cambios en nosotros y en los otros, veamos si Dios está viendo cambios en nosotros también. O sea, uno dice, bueno, he cambiado un poco, no he cambiado. Otros dicen, no, me estás peor cada día. Pero lo importante y la base es, ¿cómo ve Dios si estamos cambiando nosotros no? Ok, mire pues. Entonces aquí, paciencia, construcción. Aquí dice, mientras la clave va. Bueno, avancemos, mire pues. Entonces, la paciencia de Dios. Dios es paciencia. Dios no tiene paciencia. Dios es misericordia, no tiene misericordia. Dios es amor, no tiene amor. Porque si Él tuviera solo compasión, es algo que no es igual a un 100%, igual a un universo. Es una parte. Estamos ahí, sí, estábamos claros, ¿verdad? Pero cuando Él es porque no tiene límites Él. Gálatas 5:22. Oiga, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí vamos viendo. Si yo necesito que Dios me guarde, me libre, me proteja, tengo que activar su paciencia. ¿Cómo activo su paciencia? Construyendo, procurando. Ok, ahora, ¿cómo procuro? Con el Espíritu Santo. ¿Qué específicamente ahorita? Paciencia. Eso desencadena que la paciencia que yo voy a tener como fruto sea una manifestación de Dios en mi vida, porque Él es paciencia. Sí, yo voy solito o vamos. Vamos ahí más o menos. Gálatas dice, bueno, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mire, son 9 aquí, ¿verdad? Sabemos que son 12 frutos, aquí hay 9. Pero amor, gozo y paz como que son los principales. Que de ellos se derivan los demás. Pero el cuarto en importancia, la paciencia. Entonces aquí quiero explicarle un poquito acerca de la paciencia. Mire cómo dice en la King James Version. En griego es macrotumia. Usted dígale a su hijo o a la esposa, teneme macrotumia, teneme paciencia, ya está la cena, espérate. Mire pues, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero mire cómo se dice, parece long suffering, un sufrimiento largo. Lo demás no lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Pero entendamos, la paciencia es generada por un sufrimiento largo. El problema del sufrimiento es cuando no reaccionamos. Por ejemplo, mire, cuando alguien está en un estado tal vez bien delicado, en un intensivo, a veces no le dan nada para el dolor, ¿verdad vos? Porque necesitan saber cómo está reaccionando su organismo sin anestesia, por ejemplo, o sin pastillas para dormir. Usted, por ejemplo, si está mal, usted siente taquicardia, alguien le ha dado taquicardia en la noche, ¿no? Así o siente que lo están ahorcando, o que lo está persiguiendo Belcebú. O sea, y entonces, lo peor sería tomar una pastilla para dormir, porque no habría una manifestación física de la dolencia. Entonces nosotros tenemos que entender que el sufrimiento largo es necesario. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea, es como un gran filtro. Es como, ¿cómo se llama? Colador. Aquellos que usan para colador, para sacar un filtro. Es un filtro para realmente quienes quieren pasar la zaranda. Pedro tremendo. Dijo, no, este Pedro está muy tremendo, dijo Satanás. Endosámelo, le dijo a Jesucristo, va. Endosámelo. Déjamelo un ratito. No dice la Biblia, pero puede ser que le haya dicho, porque es la forma de trabajar de Satanás. Lo que le dijo a Job. Tocale su alma.
tocarle a la familia y lo que tiene, y vas a ver si no te maldice en tu cara. Entonces, tal vez no sería extraño que Satanás le dijo a Jesús lo mismo. Y él le dijo, dale. Ahora, pero vamos viendo, concatenando todo. ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Y qué le has dicho tú? Le preguntó, ¿pero qué le dijiste? Le dije que le diera. Y yo voy a orar para que no falte tu fe y estés firme. Entonces, venimos con la paciencia precedida de una tribulación, precedida de el fruto del Espíritu Santo, precedida de la fe. Eso, tenemos que unir todo esto para que nosotros podamos realmente pasar la prueba de la paciencia. Por ejemplo, miren, los que esperan en los hospitales, ¿cómo les dicen? Pacientes, que pase el paciente, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que esperarse. Mire, una vez alega, en algunos lugares alega o no alega. Usted tiene cara de alegón, va. Mire que no se queda. Pero en un hospital donde le hagan poner una inyección sota gigante, ahí se espera. Pasen, me dicen los demás, pasen, no tenga pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no está entendiendo que el sufrimiento es necesario. Todo lo que nos pasa a nosotros, aunque no lo entendamos, es para nuestro bien. La Biblia dice, todo ayuda bien a los que amamos al Señor y fuimos llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Pero también a veces nosotros mismos nos aprovechamos y hacemos unas barrabasadas que alarga el sufrimiento. Uno puede alargar el sufrimiento, pero no se lo puede evitar, pero sí alargarlo. Un ejemplo de un sufrimiento largo. Job, o sea, él en el primer momento hubiera dicho, bueno, mujer, andate, yo y me arrepiento ahorita, pero él comenzó a discutir primero con Dios y no le atribuyó despropósito, pero sí comenzó a hablarle un montón de cosas. Bueno, mire pues, ¿qué es la paciencia de Dios? Isaías 48:9 dice, pero tuve paciencia. Recuérdense, estamos hablando la paciencia de Dios, no la nuestra. Eso será tema de otro día, la paciencia de Dios. Ok, ahora mire pues, vamos a poner un ejemplo aquí. Despiértenlo. Mire pues, un ejemplo, quiero que me ayude. Pongámoslo a nivel terrenal, a nivel humano. Usted tiene, en la casa siempre hay un desesperado, o más, por lo menos. Por lo menos, como dicen, que en cada familia hay un desesperado y un loco. No sé con cuál se apunta usted, pero mire pues. ¿Cómo usted activa la paciencia del otro? ¿Cómo puede hacer que no pierda la paciencia? O sea, ¿cómo saber cuándo pierde la paciencia alguien? Estamos hablando de la familia, para entender cómo nosotros debemos de saber qué quita la paciencia de Dios. ¿Qué le da play a la paciencia o qué le da pausa a la paciencia de Dios para con nosotros? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo porque usted está callado. Una hermana me decía, mire hermano, es que todos los días nos peleamos con mi esposo. Todos a la hora de la cena. Porque yo vengo cansado del trabajo. Y cuando yo vengo, no hay cena. Cuando yo vengo, me tengo que esperar que haga cena. Y a veces hace, hermano, pescado y se tarda un montón para hacerlo. Va a comprarlo a Matitlán. Entonces, había una desesperación. No importa si sea válida o no, pero ¿qué tenía que hacerse? Conociendo que activaba la impaciencia. Tener la cena lista. O sea, hay cosas tan sencillas, pero quiero que la veamos cada uno de nosotros. No solo tú, nosotros, todos nosotros. El cuidado de no desactivar, oiga, no activar, desactivar la paciencia que Dios nos tiene. Porque Dios nos tiene paciencia. Si no, hermano, ya ni estuviéramos acá. ¿Cuántas veces, yo creo que más de alguna vez ha tenido un atentado de alguna forma contra la vida, contra su propia vida, ¿verdad? Alguien ha pasado un accidente o cuando nació con el cordón umbilical enrollado, qué sé yo, o un asalto, que todos hemos entendido que hasta el día de hoy nos ha guardado el Señor. Hermano, yo he visto unas cosas que digo, no, si no cambia, así se merece el infierno, digo yo. Una vez a una persona, es que la men
esa persona era mujeriego. Gracias a Dios aquí no hay ni un mujeriego, ¿va? A la gran diga. Bueno, entonces este señor, porque no es hermano, bien loco, se metió con una mujer casada. Y la mujer también era tremenda en duración, ¿ya? Porque le dijo, mira, venite volando, le dijo, porque ahorita mi marido se fue. Y llegó, pum. Pero veámoslo, veamos el ejemplo y la enseñanza que nos puede dejar a nosotros. Y llegó él, ¿verdad? Y en eso se le olvidó algo y regresa a la media hora. Y ahí estaba el hombre. ¿Qué hacía? Hermano, por la terraza se salió. Y el otro iba armado, porque él andaba armado. Vaya, analicemos el corazón del hombre. ¿Usted qué cree que hubiera hecho alguien? ¿Qué le aconseja usted a alguien? ¿Usted cree que él dejó a la mujer o regresó para buscar como el diablo una oportunidad más accesible? ¿Qué cree usted que hizo él? No la dejó. Dijo, ahora vamos a tener más cuidado, vamos a cambiar de lugar. Porque el diablo da sabiduría animal y diabólica, dice Santiago. Hermano, pero eso ya no es tener temor de Dios, que lo vayan a matar a uno. Y aún así uno trate de cambiar para que. Ok, eso es lo que desactiva la paciencia de Dios. Entonces digo, ¿por qué si no se murió? ¿Por qué no lo mataron? Porque la Biblia dice, hermano, que es tremendo, dice que hay unos que acumulan ira para el día de la ira. Entonces, si los matan ahorita, sería injusto, pues, porque tienen que acumular su cuota de ira que han ganado. Ejemplos. No se recuerdan ningún ejemplo. La Biblia dice que Dios preservó la vida de Faraón. ¿Por qué? Para caerle con todo. Entonces, oh, qué tremendo, hermano. Entonces, veamos acá. Dice 48:9 de Isaías, pero tuve paciencia. Sí, hermano. Gudiel, aquí por el centro. Aquí con Brenda Marisol. Podrían ser estas personas que uno ve que son malas y les pasan cosas y no se mueren, póngale accidentes y las libran, sí, pero siguen viviendo, pues, sí. no cambian. Mire, sí, exactamente, pero mire, aquí como Dios es bueno, pueden pasar dos cosas. Uno, que Él siga acumulando la ira que tiene que tener, o que Dios le dé oportunidades. Pero si no las entiende como tales, se aplica el versículo que dice que al que más se le dio, más se le va a demandar. Entonces, cada bendición que reciba viene en su contra, si no cambia. Porque Dios da y nos pide cuenta de todo lo que nos da. Cada día que nosotros abrimos los ojos, nos va a pedir cuentas de eso. Cada día que hacemos cualquier cosa, vamos a dar cuentas de eso. Entonces, los malos tienen que estar. Son necesarios. Son sirvientes de Dios. Pues el diablo existe todavía. Porque no lo pudo haber exterminado cuando era solo serpiente. Y que no evolucionara al gran dragón que habla Apocalipsis. Claro. Pero lo dejó para el filtro. Para ver qué había en nuestro corazón, si lo amábamos o no, dice Deuteronomio. Entonces, el mal que nos sigue es misericordia o castigo. Nosotros decidimos qué va a hacer. Bueno, pero tuve paciencia, oiga, por respeto a mí mismo, por mi honor me contuve y no te destruí. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios dice, por respeto a mí mismo. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Hermano, y esto viene a un errores doctrinales que la gente dice que todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado como suficiente, salvador y único a Jesucristo. Ese es hijo de Dios. Los otros son creación, no han evolucionado a hijos de Dios. Aunque en hijos hay muchas clases de hijos, ¿verdad? Pero yo lo que te pido es, nunca dejes de construir tu arca, tu templo, hermano. Mire, yo no sé si a usted alguna vez ha tenido un cuarto de su hijo todo sucio. Así todo asqueroso que dice, ¡ala! Cómo apesta esos tenis, ¿va? ¿Usted qué hace?
¿Qué hace? Espérate. ¿Qué dice Claudia? Ah, no. ¿Qué dijo usted? O sea, ay, pero ahí, mira, dijiste una buena y una mala. La buena, mandarlo a limpiar. Porque cuando él sienta que es su responsabilidad, no lo va a hacer. Ahora, si vos lo limpias, piñata, ¿va? Ok, entonces así pasa con Dios, nosotros a veces. Dios nos puede quitar los problemas. Pero nosotros somos responsables de tomar decisiones, hermano. Lo que más cuesta es tomar decisiones que van en contra de nuestra forma habitual de manifestación de vida. O sea, lo que todos somos de alguna forma. Ah, este es bien gracioso, no, este es bravo, y todos tenemos alguna forma de ser. Pero cambiar esa forma en el alma es complicado. Oiga, es imposible, sin la intervención de Dios. Entonces, hermano, mire, o sea, hay oraciones específicas para la mañana, hay oraciones específicas para el mediodía y oraciones específicas para la noche. Una de la noche sería: Señor, yo soy tu hijo, hoy te fallé, hoy pequé, te pido perdón, me arrepiento y te doy gracias porque no me destruiste. Porque pasaste por alto, Señor, mi pecado, mi iniquidad. Eso le pasaba a David. David era digno, David que fuera destruido. Él cayó en tentación. O sea, estuvo en la pretentación, en la tentación, en la transgresión, en el pecado y en la iniquidad, todo lo que hizo. Y Dios lo perdonó. Y le dijo: Dios te ha perdonado. Pero 7 veces dice David: perdóname. 7 veces pidió perdón. ¿Qué es 7? Porque es un número de perfección. Que es 7, perfección, es igual a ¿qué número? ¿Cómo? No. Oiga, pues repito la pregunta. 7 en perfección es igual a ¿qué número? ¿Qué número representa? No. Mira, pues. ¿Cuántas veces hay que perdonar al hermano? Eso apliquémoslo a Dios. Si le pido perdón, oiga, nos tienen que perdonar. Si nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. Porque él dice que no rechaza a nadie que se quiera arrepentir. En la Biblia también se la tenemos que aplicar a Dios. Y Él lo hace por amor, porque si Él es perdonador, hermano, si mandó a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Él no vino incluso Jesús dijo: yo no vine por buenos, yo vine por pecadores. Vine por los de la iglesia Goshen, que eran basura. Ahora ya no. Ahora son hijos de Dios. Hay hijos de todo tamaño. Hay gachos, semigachos, supergachos, hipergachos, ultragachos, de todo. Oiga, pero ¿sabe qué? Pero mire, lo que sí, nunca dude que es hijo de Dios. Nunca. Aunque, ¿sabe qué? Aunque peque, arrepiéntase, apártese, haga suya la misericordia, y eso para la paciencia de Dios, el activo de la paciencia de Dios para no ser destruidos. Bueno, avancemos, pues. Mire, pues. Ahorita se activó el olor, ¿verdad? ¿Huele rico o no? Ah, bueno, o no. No es que no es de dónde está, sino huele o no huele. Allá hay uno, mire. Vaya que no eran culebras, ¿verdad? Ah, no, el otro ya no está. Pero sí, huele o no siente rico así. Sí, hermano, porque uno es hermano, no son mentiras, ¿verdad? Ok, mire pues. La paciencia de Dios es contenerse de destruir. Oiga, mire pues. Ok, ¿cómo trabaja Dios? Trabaja con nuestro espíritu. Después, con nuestra alma. Y de último, con nuestro cuerpo. Y después, ¿cómo trabaja? Después de trabajar en nuestro ser integral, ¿cómo trabaja? Con la familia. Ok, entonces, hay pecados de familia que con uno que haya, protege a los demás, no del lago de fuego, sino de una destrucción anticipada. Un ejemplo:
salvando temporalmente, no del lago de fuego, porque solo Cristo salva. Lot, otro. Noé dice que él era perfecto en sus generaciones. La mujer ni el nombre le ponen. Los otros hijos no eran excelentes. Lot salvó a sus hijas y ellas decidieron caer. Entonces, con uno que haya, Abraham, Señor, destruirás a Sodoma y Gomorra si hubieran 50 justos. Y comenzó a negociar con Dios, un tema que vimos hace tiempo, cómo negociar con Dios. Hasta que llegó a 5. Si hubieran cinco, no la destruyo, pero no hay. Y ahora que saliste tú, no queda ni uno. Entonces, a veces hay en la familia Lot que gente debe de agradecerle, que es la luz de su casa. Que los otros, aunque anden, hermano, perdidos, mientras que les alcanza la misericordia, están protegidos por ella, por esa persona, pues. Que puede ser un hombre, el papá, la mamá, puede ser un hijo, puede ser cualquiera. Pero cada casa tiene una lámpara. Cada familia tiene una lámpara. Recuerden que cada familia, en las familias, en las pasadas les dije que una familia, no un núcleo familiar de padres e hijos, sino de hermanos, primos, sobrinos, tíos, todo eso, está comprobado que en todas, por lo menos, hay un bolo. Hay uno que es chistoso. Ya se imaginó usted, este es chistoso, ¿va? Uno que cae mal. ¿Sabe? Ya se lo imaginó, ¿va? Y un homosexual. En todas. O sea, aquí hay que tener, puede ser que usted no sepa, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo general, pues. No es una ley, pero en muchos casos se ha demostrado que hay. Y un loco siempre. Que usted conoce quién, no un loco tal vez tan extremo, pero sí que como que se desubica. Yo conozco a varios que no son de la familia, sino de la familia de otros, que son algo loquillos. Bueno, mire, pues avancemos. Isaías 7:13. Entonces, esto, mire, pues, qué tremendo. ¿Cuánto llevamos, muchachos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto? 52. Gracias. Mire, pues, entonces Isaías dijo: oíd ahora, casa de David. Óigame, ¿os parece poco cansar a los hombres? ¿Que también cansaréis a Dios? Oiga, entonces, ¿cómo se cansa a Dios? Primero, cansando a los hombres. Uno mismo cansándose uno y haciendo cansar a los demás. Eso activa que Dios se canse. Y mire cómo dice la NBI, la nueva versión internacional. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres, que hacen lo mismo como mi Dios? Entonces, uno es el que agota la paciencia de Dios. ¿Cómo la agota? Según este verso. Está clarísimo. ¿Cómo la agota? Dejando de tener paciencia por los otros. O sea, al quitarle la paciencia a los otros, al impaciente, le quita la paciencia a los pacientes. O sea, el que es paciente, uno que lo está, como se dice, ahorillando, puyando, a quitarle su paciencia. Entonces, el siguiente paso de agotar la paciencia de los hombres es agotar la paciencia de Dios. Y eso tenemos que tener, que Dios nos libre de eso. Oiga, mire, todos de alguna forma, en alguna dimensión, en alguna magnitud, hacemos eso. Queriendo o a veces sin analizar, sin querer. Pero no tenemos a un Dios bueno que siempre nos escucha, que siempre nos ayuda. Apliquemos y corramos hacia Él esto. Bueno, mire, vamos a avanzar. Dios tiene un límite a su paciencia. Dios tiene límites, no que Él tenga, Él pone límites. Por ejemplo, la misericordia de Dios tiene límite para cada uno. En general, no tiene, específicamente sí. Dios tiene paciencia específica y misericordia específica para cada uno. La Biblia dice: con amor eterno te he amado. O sea, oiga, el amor eterno. Por lo tanto, prolongué, añadí
extendí, incrementé mi misericordia. Entonces, sobre la base del amor, nosotros podemos extender la misericordia de Dios a través de que tenga más de lo que nosotros nos agotamos ya. Mire, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, un hijo que no hace caso. Y un día el hijo comienza a dar muestras de cambio y se le acerca a la mamá, que las mamás son más tiernas. Y le dice, mira, imagínese que es así que medio habla, 3 años. Dice, mami, te quiero mucho. Perdóname porque no he sido el hijo que tú merecías. Yo no sé cómo fuiste tú a mi edad. Ala, ya todo pensamiento, todo pilas de Dios. Pues, ¿sabes qué? Perdóname, yo realmente sí te amo, te necesito. Yo vi un niño que no tiene mamá y me puse a llorar. Me quiero portar bien, pero ayúdame. ¿Qué hace la mamá? Después de llorar como 5 horas, ¿qué hace? Bueno, así es Dios, hermano. Ok, mire pues. Salmo 75:8. Dios está muy enojado. Hermano, para que diga que Dios está enojado, pero que le agregue muy enojado. Y está listo para castigar cuando pierda la paciencia. Dará rienda suelta, o sea, como que está conteniendo, hermano, que es tremendo. Por eso acumula ira, perder la ira. Dará rienda suelta a su enojo y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. Ok, mire pues, ¿usted lo alegra esto o lo enoja? No, ¿lo alegra o le preocupa? Dios está muy enojado y está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia, no antes. Dará rienda, esa es la Biblia del lenguaje sencillo. Dará rienda suelta a su enojo y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Malvado. O sea, esto es para nosotros. Porque si no somos, ¿qué es lo contrario de malvado? Bueno, si somos buenos, nosotros no vamos a hacer que Dios pierda la paciencia. Pero ¿cómo la va a perder? ¿Cuándo pierde la paciencia de Dios? ¿Cuándo la va a perder? Lo hablamos al comienzo. ¿Cómo? En el día del Señor. Exactamente. Ahí se acabó la paciencia. La misericordia se acabó también. Esa prolongación se acabó también. Porque va a venir el día grande y terrible. Que ese es, no los días, el día. Ok, mire, vamos a avanzar un poquito aquí. Bueno, y vamos a entrar a otra cosa, pero esa está muy larga. Bueno, pero vamos a ver acá. Mire pues, primero, Génesis 6:3 dice, entonces Jehová dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. Capítulo 6, entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ok, veamos aquí un par de cosas. Primero, 6:3 de Génesis dice, analicemos esto. Agarremos el modelo de Dios, el prototipo de Dios, y pongamos a un hermano con otro hermano, 2 hermanos, que no se ponen de acuerdo. O sea, que tienen mucha discusión. ¿Qué es lo que hay que hacer según este versículo? ¿Qué es la clave de este versículo? No contenderá para siempre. O sea, hay que dejar de contender. ¿Por qué? Porque el hombre es carne. Entonces, la carne con el espíritu no se van a comprender. Entonces, en una discusión, la oración debería ser que la otra persona deje la carne. O sea, que no discuta con la carne, que no piense con la carne, para que pueda hablar lo espiritual con los espirituales, dice la Biblia. Usted le habla de la salvación a alguien que no conoce a Dios, que no quiere a Dios, que no lo... O sea, tal vez me ayudan con el nene, está dando vueltas sin parar ahí. Entonces, tenemos que entender eso. Nunca tratemos de ponernos de acuerdo carne con carne. Y si alguien está en el espíritu y el otro no, homologuemos eso.
O sea, pongámonos en el Espíritu. Esta es la oración, Señor, que sea en el Espíritu. Que sea en el Espíritu, Señor. Yo no quiero seguir. Salud. 3, echaste, no, 2, 3. Ok. Salud y salud. Bueno. Aquí le puso un límite a la vida de 120 años. Ahora, lo que la Biblia dice, ¿se cumple o no? Lo que Dios dice, ¿lo cumple o no lo cumple? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, bueno, mejor lo vamos a dejar ahí. Porque, ¿cuánto vamos? Ya estamos la hora, ¿va? No. Ahora va. Bueno, esto vamos a ver cómo vamos ahí. Miremos. Oh, falta. Mire todo lo que falta. No, lo vamos a dejar ahí, pero, ok. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque aquí viene otra explicación bien tremenda, bien larga. Hay que explicarla con números y todo. Pero, bueno, quiero dejarle esto, hermano. Quiero dejarle esto. Necesitamos activar la presencia de Dios. Necesitamos activar la paciencia de Dios. Antes de activar la paciencia, tenemos que activar su presencia. Estamos ahí, ¿verdad? Si Él no tiene su presencia, no podemos activar su paciencia. Y para activar su paciencia, tenemos que procurar, tenemos que dejar toda desánimo, toda falta de pelear nuestra batalla espiritual. Tenemos que continuar, perseverar, para que en ese perseverar, en esa construcción de nuestra alma, en esa restauración de nuestra alma, Dios te mueva misericordia y active su paciencia. ¿Para qué? Para no ser destruidos. Ni nosotros, ni los nuestros. Mire, Job lo que hacía, se levantaba muy de madrugada: Señor, te pido por mis hijos, porque es de plano que pecaron, decía, ¿verdad? Y los hijos en pecado. Pero Job estaba procurando. Y bueno, ¿usted qué cree? Le hago una pregunta, pero no se la va a contestar para que usted la analice. Los hijos de Job, se dice que fue restituido, ¿fueron los mismos o no? Del 42 capítulo. Y la mujer, con lo que tuvo los primeros 10 hijos, 7 hijos y 3 mujeres, ¿fueron los mismos que tuvo al final? Y la mujer fue la misma, la resucitó, o no se murió, o se restauró, o fue otra mujer. Ahí se dejó para tarea. Ni la va a hacer, pero de todos modos. De Claudia María. Ahí va el micrófono, mira. Mañana no hay discipulado en la casa de Claudia. Mañana todos acá, ¿verdad? Cuando el enemigo fue con el Señor y le dijo... ¿Perdón, cómo? Cuando el diablo fue con el Señor, ajá, y le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará. Entonces el Señor le dijo, bueno, entonces ya le había tocado sus bienes y todo. Entonces le dijo, está bien, toca su carne, sus huesos, pero no toques su vida, ¿va? Entonces ahí fue donde la mujer le dijo, todavía retienes, maldice a Dios y muérete. Entonces ahí fue donde ella pecó, pues, pero fue parte de lo que el enemigo le fue a decir al Señor, si podía tocarle también esa parte, porque luego de ella misma nacieron los hijos que el Señor le restituyó a Job. ¿Usted cree que la había mujer? Sí. Bueno, algo le digo, ahí le digo otro día. Pero mire, sí, digo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, por su vida dará. Es que el diablo nos conoce, hermano, conoce la naturaleza humana. Pero algo contrario a lo que dijo Satanás, todo lo que el hombre tiene por su vida dará, lo dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ya cuando entramos a ese nivel, hermano, las cosas que nos pasan son insignificantes. Hay un himno que dice, cuando todo me parece nada, cuando veo tu santidad. ¿No lo han oído?
¿Sí lo han oído o no? Sí, o sea yo ese himno me lo imagino. O sea, viendo ¿sabe? Se lo voy a poner, aquí nos vamos si quiere. Vamos a hacer un chapurrado, ¿va? Pero también hay integrales, ¿va? Mire, pues, aquí, ese es su problema, mire. Este es el problema, ¿eh? No, ¿eh? Lo mira. No se mira mucho, ¿ah? Pues ese es el problema. ¿Sabe qué? Dios es toda la pantalla. Pues. De cuando ve el problema, no lo mire. Mire a Dios esperando la respuesta de Él para tu problema. O sea, hay gente que se ahoga en el problema y yo ya no puedo. Sí puede, sí puede. Porque Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Salud. Aquí hay que traer un botiquín porque... O sea, ¿por qué? Porque si Él vino a mostrarnos el camino. Hay uno que dice, Él mostró el camino que nos lleva al Padre, ¿va? Es el Rey de Justicia, ¿va? Cantamos eso. Suban. ¿Lo sabes? No, pues a veces te creo. Move it. Muevas. Sin audífonos sale, solo hacemos. Así mientras que oramos. Ok, entonces estamos ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué se lleva entonces? ¿O qué se lleva? ¿Qué se lleva? Procurar para activar la presencia de Dios y evitar la destrucción nuestra y la de los nuestros. Bueno, vamos a orar mientras que se preparen mis hermanos. Después de oración, cantamos ese himno que se llama Rey de Justicia. Me gusta esa parte que dice, tú fuiste y preparaste el camino que lleva hacia el Padre, ¿verdad? Bendito Jesucristo. Bueno, póngase de pie, vamos a orar. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Oportunidad tras oportunidad. Vamos a orar mientras que se preparan mis hermanos. Padre, te damos gracias por esta noche. Te pido que nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, a no dejar de procurar, a no dejar de buscarte. Que nos ayude, Señor, a no cesar en la oración, en tu búsqueda, en tu auxilio, Señor. Sabiendo que tú nos escuchas en todo tiempo y en todo lugar. Perdona, Señor, nuestras transgresiones. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Hemos fallado, Señor, muchas veces. Pero apelamos, Señor, a tu misericordia. Y como tu palabra dice, por amor a ti mismo, Señor, extiende tu misericordia sobre nosotros, sobre nuestras familias, Señor. Te lo suplicamos, bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús, bendícenos. Da paz a nosotros, a nuestra familia y a lo nuestro, a lo que tú nos has dado. Te lo suplicamos, te lo pedimos, mis hermanos y yo esta noche, Señor. Una vez más, ten misericordia de nosotros, Padre. Extiende tu paciencia para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.